Saludos amigos, con ustedes el Padre Wilfredo Martínez en su canal de Tres Amores, dando las gracias al Señor y a ustedes también por ese apoyo que me brindan. De verdad que, como dice esa expresión ya conocida, una sola golondrina no hace primavera, pero contando con Dios, con la Virgen y también con ese apoyo que ustedes me brindan, créanlo que podremos llegar lejos, si Dios quiere. Seguimos en Pascua de Resurrección y no hemos de cansarnos de hablar sobre ese acontecimiento que es el más grande acontecimiento para nosotros los que profesamos el cristianismo. Tanto es así que no nos conformamos con un solo día dedicado al mismo, sino a 8 días, así lo había ya comentado en un anterior video, sino que también 50 días. Señores, fíjense cómo es la cosa. Como también había compartido con ustedes, la resurrección le dio un nuevo sentido al cristianismo. Y es decir, tiene uno ya una verdadera esperanza que descansa en la voluntad de Dios. Con la resurrección confirmó Cristo que Él es Dios, que tiene palabra, que realmente nos ofrece garantía humana. Durante todo este tiempo de la Pascua de Resurrección, sobre todo estas primeras semanas de la Pascua de Resurrección, hemos estado escuchando y seguiremos sobre los Hechos de los Apóstoles. Podríamos decir que ese libro, sagrado libro, es el primer libro de historia de la Iglesia, escrito por el evangelista San Lucas, el que escribió luego el Evangelio de San Lucas. Y bueno, encontramos que los primeros capítulos, yo no voy a detenerme en este sagrado libro, pero para entrar en este tema que quiero compartir con ustedes, encontramos que se nos presentan los primeros acontecimientos que tienen que ver con la resurrección. Bueno, en ese sentido, descubrimos que las señales o expresiones de la resurrección es, primero, la tumba vacía. Ese fue el primer hecho con que se encontraron. Y luego entonces las apariciones de Jesús a las mujeres primero, luego a los apóstoles y así sucesivamente. Tercero, las heridas de su cuerpo. Dirán ustedes, ¿cómo las heridas pueden ser señales de resurrección? Lo que pasa es que expresaban identidad, realidad, que Jesús estaba confirmando: yo soy el que fue crucificado y aquí estoy, vivo, pero una vida ya no meramente humana, que también había mencionado eso. Si hubiera sido meramente humana, entonces Jesús hubiera muerto de nuevo. No, eso se llama reviviscencia, volver a la vida, como Lázaro y otros personajes. Una vida gloriosa es la vida también que el Señor, que tiene palabra, nos hizo a ustedes y a mí. Otra señal también es el hecho de Él, así como el Padre me envió, les envío yo. Es decir, la autoridad que tiene Jesús, Él la quiso también delegar. Nos encontramos en la etapa de la Iglesia, que es la continuadora de la misión de Cristo. Eso, decirlo no suena... Decirlo es fácil, pero vivirlo no es fácil, porque implica también asumir la cruz de cada día. Decir iglesia sí, Cristo no, es un error, porque decirle a Cristo entonces, tú te equivocaste con eso de tu iglesia. Él fundó su propia iglesia, Él delegó su propia iglesia. A quienes a ustedes les escuchen, me escuchan a mí. A quienes a ustedes les recibe, me recibe a mí. Entre otros signos de resurrección
es que los apóstoles comenzaron a hacer milagros. Claro, el Señor hacía milagros y ellos y ustedes y yo seríamos capaces también. De hecho, el Señor también ha realizado a través de la humilde persona y el humilde esfuerzo que uno está realizando en el ministerio sacerdotal. Encontramos que cuando Pedro iba a pasar por un lugar, ponían a los enfermos en la calle para que por lo menos la sombra de Pedro pasara por encima de ellos. Ustedes dirán, la sombra, eso es superstición. Ay, señores, antes de decir eso, tenemos que ubicarnos un poco. Usted sabía que en la antigüedad, en Israel y en otros pueblos vecinos, se tenía la mentalidad de que la propia sombra era extensión del propio cuerpo. Mire cómo son las cosas, ¿eh? Ahora entendemos entonces que en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, el capítulo 9, ahí nos encontramos que habla que la nube de Dios cubría al pueblo hebreo caminando por el desierto. Y cubrir significa que ofrecía sombra. Y en este caso simboliza la protección y la bendición de Dios. Encontramos que el Salmo 91, versículo del 1 al 6, también nos habla que el que se acerca al Señor se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y encontramos que en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículo 25 o 35, me parece que 35 llega a decir, el Todopoderoso te cubrirá con su sombra. A la Virgen María, a través del ángel Gabriel. Ajá, entonces la sombra no tiene un significado negativo, sino positivo. Bueno, en Grecia y también en el Imperio Romano, el soldado, el guerrero, consideraba la espada y la lanza como extensión de su cuerpo y aumentaba sus posibilidades para una mayor defensa, para protegerse mucho más. Bueno, he querido compartir eso. Sigamos creciendo en este espíritu de la alegría de la resurrección. Ojalá que no sean simples palabras, sino vivencia. Nos debe animar este tiempo de la Pascua al encuentro. Eso es otro signo de resurrección, el encuentro. La alegría y la paz que produjo, entonces los motivaba a renovar las convicciones y a encontrarse. En Dios encontramos ese modelo del encuentro. Solo cuando somos capaces de encontrarnos, seremos capaces de crecer en comunidad, de animarnos, alimentar la fe. Hagámoslo, vivamos todas las dimensiones y todas las experiencias que la resurrección nos ofrece. Bueno, a partir de aquí, ni un paso atrás. Adelante, renovados en convicción, mi vida pertenece al Señor. Que Dios y la Virgen les bendiga.